La profecía es un don del Espíritu Santo. Es el acto de predecir un hecho o un acontecimiento que ha sido revelado por la inspiración divina del Espíritu Santo. ¿Por qué recalcamos esto en cuanto a la predicción? Porque es lo que los diferencia de los adivinos, de los agoreros, de los que leen las manos, de los que buscan las cartas. Eso es lo que lo diferencia. Si la profecía no está inspirada por el Espíritu Santo, no viene del Espíritu Santo, entonces no es una profecía. Para profetizar hay que tener el don de la profecía. Es un don del Espíritu Santo. Nadie puede profetizar si no tiene el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo escoge a las personas para darle ese don de profecía. Y esta es otra cosa muy importante, porque a veces se levantan muchas personas profetizando y realmente tienen o no tienen el don del Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo que está influyendo en esa profecía? Todo el mundo, la profecía es algo que no se puede enseñar. Yo no puedo enseñar a alguien a que profetice. ¿Por qué? Porque yo no le puedo transmitir ese don que Dios me ha dado. La persona tiene que tenerlo y ese don solamente se lo da el Espíritu Santo a quien Él quiere dárselo, como todos los dones espirituales. Amén. Por tanto, la profecía no puede ser traída por voluntad propia, y esto es otra cosa importante. La profecía no puede ser traída por voluntad propia. Yo no puedo, el que tiene el don de la profecía, ojo, el que tiene el don de la profecía no puede profetizar cuando él quiera. Es cuando Dios le hable que profetiza. Amén. Y eso es algo importante, porque la profecía tiene mucha relación, lo vamos a ver, con la fe, en una forma de profetizar. Y a veces se abusa, podemos abusar, los que tienen el don de la profecía pueden abusar, y eso pasó en el Antiguo Testamento, que Dios no hablaba y ellos hablaban. Tenían el don de la profecía, pero Dios no le había hablado. Y como acostumbraban a hacerlo, entonces se basaban en eso, y lo que le venía a la mente, eso era lo que Dios me dijo. Y es que cuando Dios te da el don de la profecía, te tiene que dar otra cosa más. Y es la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. El único que la puede escuchar como le escucha es el que le da el don. Porque si le da el don de profecía y después la persona no tiene la sensibilidad para escuchar la voz de Dios, ¿cómo va? ¿Cómo va a dar la profecía? ¿Cómo va a saber que Dios le está hablando? Entonces, estas son cosas importantes en cuanto a la profecía. Segunda de Pedro 1, 20, 21. ¿Qué dice? Que no puede ser traída por voluntad humana. Esto es importante en cuanto a la profecía. Next. Hay 4 aspectos básicos de la profecía que vamos a ver ahora, de la profecía y de los profetas. El primero, next. La profecía es necesaria para controlar el accionar del pueblo. Esto es importante. ¿Por qué hay que profetizar? Porque es que tiene que venir profecía. Porque la profecía es un modo operandi que tiene Dios para controlar a los pueblos, a las personas. Las personas, si no tienen profecía de Dios, si no escuchan, si no saben de esto, sencillamente se comportan de forma desordenada. Hacen cualquier cosa. Las profecías es un medio de transmitir el temor a Dios a la gente que no tiene a Cristo, que no conoce al Señor. Porque oyen que estamos en los últimos tiempos. Están diciendo que no. Entonces las personas empiezan a reflexionar en esto. Tanto lo escuchan, tanto escuchan las profecías que se están dando de los últimos tiempos, que las personas empiezan a reflexionar en esto y empiezan a controlar su vida.
Aunque hay otros que se descontrolan más todavía. O sea, esa es una forma que tiene el Señor para a regular un poco la vida diaria de la sociedad. En Proverbios 28, 29, 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahí está clarito. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Proverbios 29, 18. O sea, que la profecía es necesaria. Amén. Es necesario que se profetice. Por eso es que el Señor siempre ha dado el don de profecía, para que eso se mantenga vivo durante los siglos, para que en ningún momento deje de ser la profecía y las personas puedan entender algunas cosas relacionadas con la gracia de Dios, con la obra de Dios y con el juicio de Dios. La segunda, hay una relación estrecha entre la fe del profeta y la profecía. No siempre el profeta habla lo que Dios le ha dado, le está diciendo que hable. Eso es una profecía. Sino que la fe del profeta puede provocar que él dé profecía y se van a cumplir. Amén. Pero él la va a dar muy controladamente. Cristo habló de eso. Cristo decía: según tu fe te será hecho. La palabra dice: lo que tú digas con tus labios, eso será. Eso va conforme a ¿qué? A la fe que tú tienes. Porque si profetizas como un profeta verdadero que tiene una fe importante, eso es una de las cosas que tienen los profetas verdaderos, una fe enorme, y tú no la tienes, entonces no se va a producir, no se va a dar lo que dijiste. Porque la profecía tiene que estar de acuerdo con ¿qué? Con la fe. Dice, ve en Romanos 12:6, ahí está. El de profecía, úsese, el don de profecía, hablando del don, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Ve? A la medida. No todos tenemos la misma medida de fe. Hay quien tiene más y hay quien tiene menos. Y hay quien no tiene ninguna. Entonces, cada cual conforme a su fe. Por eso Cristo siempre insistía en eso. Según tu fe te será hecho. Porque eso es determinante. ¿Por qué? Porque la vida sobrenatural, la vida espiritual, que es la que llevamos nosotros, es una vida de fe. Por eso Él nos dice en el Evangelio, en Romanos, capítulo 1, versículos 6 y 17, nos dice que el justo vivirá por fe y para fe. Porque la vida sobrenatural no se puede llevar si no es con fe. Por eso nosotros tenemos que buscar más fe. Por eso los apóstoles le dijeron a Cristo: aumentanos la fe. Aumentanos. Yo tenía fe, pero no la suficiente. Y nunca tendremos la fe suficiente. Pero necesitamos aumentarla. ¿Para qué? Porque a través de la fe podemos alcanzar muchas cosas del mundo espiritual que están prometidas y que están ahí presentes, que están esperando que tu fe sea la que la traiga. Por eso el que tiene fe dice: esto va a suceder, y sucede. Gloria al Señor. La tercera, next. La profecía es por señal a los creyentes. Importante. La profecía es una señal, ¿para quién? Para los creyentes, no para los incrédulos. Lo hablaba al principio. Porque ellos tienen bastantes profetas del mundo. Los adivinos, el otro. Cuando alguien profetiza en la iglesia y lo que profetiza sucede, es una señal que nos está dando a nosotros de que el Señor nos está hablando. Amén. De que el Señor nos está hablando efectivamente y que esa persona es el instrumento que está utilizando para dar esa profecía. Y eso nos ayuda también a aumentar nuestra fe.
Porque entonces estamos viendo en esa persona que se está cumpliendo algo que está en la palabra de Dios. Y es que Dios levantaría profetas. Y que la profecía es un don del Espíritu Santo. Amén. La profecía es para edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque la profecía trae esperanza, trae un conocimiento futuro, trae conocimiento de la grandeza de Dios hacia lo futuro, a que Él maneja todas las cosas. Mira lo que dice en 1 Corintios 14:4. Y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. ¿Ves?